Muy buenos días, mis amados hermanos, en esta mañana. Hoy veremos la tercera parte de los últimos días de Jesús en la tierra. Y vamos a leer la Biblia en el libro de Juan, el capítulo 18, el verso 12 en adelante. Juan 18, 12 en adelante. E entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Vemos allí, después que lo tomaron preso en el Getsemaní, lo llevaron a hacerle un juicio. El título de hoy es el doble juicio que le hicieron a Jesús los del Sanedrín y el Imperio Romano. Nunca una persona puede hacerle dos juicios. Sin embargo, a nuestro Señor Jesucristo le hicieron dos juicios injustos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, el verso 62 en adelante. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: no respondes nada que testifican contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Dinos. Ellos querían conocer, saber. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido, diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo que aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia? Respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Habían llevado muchos testigos para testificar contra Jesús. La Biblia dice que no debemos levantar falsos testimonios. Era penado esto en los 10 mandamientos. Sin embargo, ellos se confabularon con diversas personas y al no hallar un testigo que pudiera realmente condenarlo a muerte a Jesús, tomaron esta palabra diciendo: has blasfemado. ¿Por qué? Porque él decía que era hijo de Dios o Dios mismo. Y entonces en el Antiguo Testamento esto era condenado. En el libro de Levítico 24, 16, y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre que muera. Todo aquel que se ponía algún título de Dios, ¿no?, inmediatamente, sea este natural o sea judío o sea fuera de Israel, debía de ser penado, debía de ser muerto por las cosas que él estaba diciendo. En realidad Jesús era Dios, porque ninguna de las obras que él hizo en la vida terrenal, ningún hombre había podido hacerla. Solo Jesús podía cumplir ese papel importante. Dios con nosotros, dice el libro de Mateo. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no querían recibirlo.
en el segundo juicio por el Imperio Romano, ¿no? Jesús fue acusado por el Sanedrín como malhechor ante Pilato. ¿Cómo lo catalogaron? Él no había extraído de ninguna persona, ni animal, ni dinero, que le haya perjudicado a la sociedad. Lo llevaron como malhechor, como un criminal, como un ladrón, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Y todos sabemos la trayectoria a través de la Escritura, quién era Jesús. Un hombre digno, un hombre transparente, santo y puro y limpio delante de los hombres. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Es allí, ¿no?, que Poncio Pilato, ¿no?, lo acusan delante de Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Era el gobernador de ese entonces, allí en ese lugar. Pero además de ser gobernador, conocía perfectamente las leyes y cómo se debía de juzgar. Pero cuando hay compromiso, cuando la gente está comprometido, entonces ceden. Los jueces no juzgan legalmente, equitativamente, y eso no es justicia. Lo que Poncio Pilato, en el capítulo 18 de Juan, el verso 29 y 30, entonces salió Pilato a ellos, sea a los sacerdotes, escribas y fariseos, y les dijo: ¿qué acusáis? ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Cierra la pregunta, y respondieron y dijeron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiésemos entregado. Miren, le hace la pregunta el juez, pero él no busca testigos, sino lo que unas personas que ya tenían confabulado matar a Jesús, y no hizo una investigación previa a estos acontecimientos. Pilato interroga a Jesús el día 26 de marzo del año 3661 en la mañana, por la mañana. Mateo 27:1 en adelante. Vení la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿no?, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Lo ataron como que si fuera un hombre violento, no peligroso. Jesús era un manso, humilde, sencillo, Jesucristo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaré descanso para vuestras almas. Jesús no era violento. Jesús pues estaba en pies, el verso 11, del gobernador, y éste le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo dices, ¿no? Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No? Le estaba diciendo Pilato: mira lo que dicen de ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Él estaba sorprendido de ver que lo estaban acusando, señalando, ¿no? Pero él no respondía palabra. O sea, Poncio Pilato estaba haciendo un análisis de quién en realidad era Jesús, y él estaba maravillado. ¿Qué quiere decir? Asombrado, porque toda persona se defiende, ¿no? Algunos usan palabras, ¿no?, muy duras y difíciles cuando se están defendiendo, pero Jesús no contestó. Él era manso como una oveja. Pilato le pregunta a los sacerdotes: ¿quién queréis que os suelte? ¿A Jesús, ¿no?, llamado el Cristo, o a Barrabás? Y encontramos en el verso 17: reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, tenía conocimiento. Pilato tenía conocimiento que toda esta tramaña, que toda esta
este complot, ¿no es cierto?, había sido por envidia, porque Jesús se había destacado haciendo milagros y señales, y ellos eran un montón de sepulcros blanqueados, como dice la Biblia en el capítulo 23 de Mateo en adelante, y allá habla que son sepulturas, huesos de muertos, son ellos nada más, pero no tenían el poder, no tenían la unción, tenían el conocimiento, ¿no?, a media, porque ni siquiera implantaban la palabra correctamente. Y es entonces que Pilato sabía perfectamente que por envidia le habían entregado, porque multitudes de personas iban tras Jesús. Mucha gente, ¿no?, clamaban a Jesús. En unas ocasiones dijeron: Hosana o salva el que viene allí. Ahí podemos ver que le daban reverencia a Jesús, y ellos estaban quedando aislados, estaban quedando rezagados. Y es entonces que propusieron y planificaron, ¿no?, astutamente este plan para llevar a cabo a muerte. Y estando él sentado en el tribuno, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño a causa de él. Aún la mujer le manda advertirle a Poncio Pilato, que estaba sentado ahí en el tribunal, ¿no?, para juzgar. Le dice: mira, yo no he podido dormir, seguramente tuvo muchas pesadillas, ¿no?, con relación a Jesucristo. Y ella le manda advertir a Poncio Pilato que no tenga nada que ver con este justo. Quiere decir que Dios le mostró a la mujer de Poncio Pilato que Jesús era justo. Alábele al Señor. El verso 20 dice: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, pidiendo a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Allí vemos la manipulación. Ahí vemos que los religiosos, ¿no?, de hoy manipulan a la gente para llevarlos por caminos equivocados, para que escojan cosas equivocadas, cuando debían de haberle motivado, debían haberle advertido que escojan a Jesús. Sin embargo, ellos dijeron, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Esta gente que le había dado buen recibimiento, esta gente que fueron discípulos del Señor, ahora gritaban: crucifícale. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Poncio Pilato le pone a escoger. Yo no he encontrado ningún mal en él. ¿Qué mal les ha hecho? Ellos, sin la razón, sin el raciocinio, sin una mente despejada, sino que estaban realmente esta gente endemoniada, ¿no?, queriendo matar a Dios o al Hijo de Dios. Venía Pilato, que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo, ¿no?, de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Cómo puede decir un juez, un hombre conocedor de la palabra, que está no haciendo absolutamente nada, no hacía nada por Jesús? Él tenía la potestad, ya que él era el juez, aparte de ser gobernador, de haberle dado libertad a Cristo, y él se lavó las manos. Me pregunto yo, ¿con que te bañes te van a salir las culpabilidades que has cometido en tu vida? ¿Con que te bañes, no, y te laves el cuerpo, las manos, los pies, la cabeza, todo, ya vas a ser realmente que no vas a ser acusado en algún momento por las acciones que has hecho aquí en esta tierra? Él quería, en otras palabras, no quería saber nada de responsabilidad. Él le dejó las responsabilidades a los que los trajeron. Allá vosotros,
él era culpable también. Él fue parte de la trama, de la tramoya. Él fue parte de este complot, porque él se prestó conociendo las leyes, ¿no? Y todo aquel que conoce la ley, por la ley, un día será juzgado. Por la ley que él mismo aplicó a otros injustamente. Y allí vemos una mala aplicación, ¿no? No está haciendo justicia con Jesús Pilato. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí consiste el problema, ¿no? Que se tiraron una maldición encima, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de judíos. Miren las palabras que ellos dijeron. El pueblo de Israel, por estas palabras, pagó un precio caro. Las consecuencias fueron terribles, ¿no? Fueron destruidos, ¿no? Por el Imperio Romano y por los diferentes imperios y gobernadores a través de los siglos. Esas son las consecuencias. Por tu palabra serás juzgado y por tu palabra serás justificado. Así que ellos tuvieron que pagar un precio muy alto, ¿no? Su sangre será sobre nosotros. No para lavarlo, no para limpiarlo, sino que ellos llevaron la culpa, el pueblo de Israel. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato personalmente lo castigó. Pilato lo azotó a Jesús. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús a la compañía, allí para castigarlo, y lo desnudaron, ¿no? Y le quitaron el manto, y le pusieron su vestido, y lo llevaron para ser crucificado. Allí vemos cuánta atrocidad le hicieron a Jesús. Allí se burlaron de él, le escupieron, le dieron de puñetazo, le pusieron una corona tejida de espina. Cada espina tenía alrededor de 3 centímetros. Dañaron sus sienes, ¿no? Allí vemos que Jesús manaba sangre de las sienes. Allí el dolor, ¿no? Jesús realmente fue maltratado por esa compañía de romanos. Juan 19, el verso 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo el Gólgota. Ahí podemos notar nosotros. Y allí le crucificaron, con él a otros 2, uno a su lado derecho y el otro izquierdo. Y Jesús estaba en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, en el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, ¿no? Y dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato le dijo, ¿no? Mire lo que le dijo: lo que he escrito, he escrito. O sea, lo que ya he puesto allí en el letrero encima de la cabeza de Jesús, ¿no? Para colgarlo en la cruz, ya está escrito, y lo que está escrito no se puede borrar. Si la palabra de un hombre tiene gran valor en esta tierra, cuanto más veracidad tendrá la palabra de Dios para la humanidad, para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es realmente, no puede cambiarse. Ella siempre permanecerá como se relata en la Sagrada Escritura. Y no podemos darle este cambio, ¿cierto? Una diferencia, algo distinto a lo que Jesús ha dicho en los escritos bíblicos. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, ¿no? A la tercera hora,
que son las 9 de la mañana, el 26 de marzo del 3661, desde el principio, es decir, 33 años después de Cristo. Y esto lo encontramos en Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera es 9 a.m. Estuvo colgado en la cruz 6 horas, desde las 9 a.m. hasta las 3 p.m. Mateo capítulo 27, el verso 45 en adelante. Y después de la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena, quiere decir de 12 a 3 de la tarde, ¿cierto? Jesús murió el 26 de marzo, ¿no? Un día jueves a las 3 p.m. desde el principio, es decir, 33 años después de Cristo. Verso 50. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús murió por las ceraciones, por los látigos, las espinas, ¿no? Y los clavos, la lanza que atravesó el costado, ¿no? Jesús murió por desangramiento, ¿no? Desangramiento. Esto lo certifican los científicos y los médicos forenses. Jesús murió de un infarto, ¿no? Paro cardíaco le dio porque ya él derramó toda la sangre en la cruz del Calvario. Cuando yo estaba leyendo esto, se me vino un llanto, un dolor, lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que atravesar por nuestras maldades, por nuestros pecados. Y muchas veces los seres humanos son mal agradecidos de lo que Cristo ha hecho, que Él entregó su vida, lo entregó todo, lo dio todo. Y sin embargo, nosotros no queremos dar nada o entregar nada. Tenemos que entregarnos, así como Cristo se entregó por nosotros. Alábele al Señor, alábele al Señor. A las 6 p.m. fue sepultado por José de Arimatea. 6 lo bajaron de la cruz, que fue a pedirle el cuerpo a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato dio la orden que lo entreguen. En este sepulcro era de José de Arimatea, que lo tenía reservado para él, y allí enterraron a Cristo. Hoy hay 2 tumbas. La una dice la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica no tiene nada que ver dentro de los escritos bíblicos. Nada que ver. Los únicos que tienen que ver es el pueblo de Israel, porque Él no murió en Europa, murió en Asia Menor, en Israel. Alábele al Señor, dele gloria, dele honra, dele alabanza al Cristo de la gloria. Es entonces que nosotros debemos de reconocer de que Cristo no quedó en la tumba. Cristo resucitó de entre los muertos. El capítulo 28 de Mateo dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Quiero detenerme allí para explicarle el primer día de la semana. Según la Biblia, el último día de la semana era sábado, que hoy ha sido suplantado por el domingo. Cuando dice el primer día de la semana, se refiere al inicio de la otra semana. Y ahora estos malos intérpretes que tuercen las Escrituras, que hacen y deshacen, estos teólogos baratos, porque si fueran verdaderos teólogos hablarían la verdad. Y esta es la verdad. El primer día se refiere al primer día de trabajo. Alábele al Señor. Sí, vinieron a María Magdalena y a la otra María a ver al sepulcro. Recuerden que ellos no podían salir el sábado, entonces fue al otro día. ¿Y cuándo comenzaba el otro día? El primer día, la otra semana. Era el primer día de la otra semana. Es como decir hoy lunes.
Un ejemplo, es el primer día de la siguiente semana, no es la semana atrás. Mire cómo han hecho toda esta patraña, toda esta mentira para llevarlos al error. Y van también algunos creyentes, ¿no?, evangélicos, siguiendo las mismas normas de la Iglesia Católica. Nosotros no somos católicos, somos evangélicos, genuinos. ¿Cuánto le dan gloria? ¿Cuánto le dan honra? ¿Cuánto le dan alabanza? Alabado sea el Señor. Así que fueron al sepulcro que el día que resucitó Jesús, el primer día de la semana. Ese día no es domingo, sino el inicio de la semana siguiente, porque en el calendario judío no existe el domingo. Y la misma Biblia lo dice, primer día de la semana. Y ahí se han enredado y nos han transmitido mal. Y todo lo que hemos absorbido, decimos mal las cosas. Pero gloria al Señor, que ha sido revelada la palabra. Hoy es revelada la palabra, tanto para los presentes, también para los que me están escuchando por este medio que estoy difundiendo en vivo y en directo. Para ustedes ya no habrá excusa, ya no habrá decir, no pongan camisa de fuerza, no, lean bien la Biblia, los principios, ahí están las comas, ahí están los puntos suspensivos, las interrogaciones, allí están, entre comillas, entre otras cosas. Hay que leer bien la palabra de Dios. El verso 2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Vino un ángel del cielo. El Padre Celestial envía un ángel para remover esa piedra, aleluya, para que Cristo resucitara. Y Él resucitó, ¿no?, minutos antes de las 6 a.m. de la mañana. Alábele al Señor, alábele al Señor, alábele al Señor. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis, el verso 5, vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Iban a buscarlo a Jesús, que lo habían crucificado. Claramente le está diciendo el ángel, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ve, y luego, ¿dónde fue puesto el Señor? ¿Sí? Ellos hacen la pregunta, ¿dónde lo pusieron? Entonces ellas, saliendo del sepulcro, el verso 8, con temor y gran gozo, fue corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Cómo no va a haber gozo? ¿Cómo no va a sentir gozo usted? Usted y yo predicamos un Cristo resucitado. Alábele al Señor. Y mientras iba a dar las nuevas a sus discípulos, el verso 9, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cuánto le dan gloria? ¿Cuánto le dan honra? Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para adorar a Dios, para adorar a Dios. Adore a Dios, adore a Dios. Los 3 días que Jesús estuvo en la tumba. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿no?, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo lo podemos interpretar? Algunos dicen que tuvo 72 horas. Vamos a ver y vamos a entender este asunto. Jesús murió un día jueves a las 3 de la tarde, PM, ¿no? Esto es un día para los judíos. Tenemos que entender el lenguaje. ¿Se recuerdan ustedes que en el capítulo 20 de Mateo, que Jesús va en busca de trabajadores? Por la mañana, 6 de la mañana, y ahí a la hora tercera, a las 9, de ahí a las 12, de ahí a las 3 de la tarde, de ahí a las 5, y cuando llegó la hora de las 6 de la tarde, el dueño
que los había contratado les pagó a todos un denario por lo cual él había contratado. Y los demás dijeron, pero si nosotros hemos trabajado de sol a sol, de 6 a 6, nosotros hemos trabajado 9 horas, dijeron los otros. Los otros dijeron, nosotros hemos trabajado 6 horas. Los otros dijeron, nosotros hemos trabajado 3 horas. Y este que lo contrataste ya a lo último, a la caída del sol, le paga lo mismo. Es que en el lenguaje judío, en la cultura judía, una hora es un día. ¿Y a qué le llamamos día? A esto, pues, que está claro. A eso se le llama día, porque no ha llegado la noche. ¡Alábele al Señor! Entonces, tenemos el primer día. Jueves al amanecer, viernes es una noche. Viernes en el día serían 2 días. Viernes al amanecer, sábado, serían 2 noches. Sábado en el día serían 3 días. Y sábado, amanecer, domingo serían 3 noches. 3 noches y 3 días. Alábele al Cristo, a la gloria. Alábele al Señor. Ahí está resuelto, hermanos teólogos, ya está resuelto este problema. Que vivían discutiendo, no que 72 horas. No conocen. Lean la Biblia. Y cuando lea la Biblia, ella misma se interpreta a sí mismo. Ya está resuelto este problemita. Que no venga con 72 horas. Entienda o entendamos lo que dice la palabra de Dios. Lo demás son cuentos. Así que allí encontramos en el capítulo de Mateo 20, del 1 al 11. Lo vieron a Jesucristo resucitado. La guardia fue la primera que vio. Luego a las mujeres. Luego a los 12 discípulos. Los 11 discípulos. Tomás el incrédulo. Los que iban camino a Emaús. Más de 50 hermanos. Y por último, se le apareció a Pablo. ¿Cuántos le dan gloria? ¿Cuántos le dan honra? Aleluya. Jesús se les aparece durante 40 días. Hechos, capítulo 1, el verso 3. A quienes también, después de haber padecido, o sea, después de que murió y resucitó, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, así enseñándole, mire, aquí están las marcas, ¿no? Apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino. ¿Cuántos le dan gloria? Resucitó Jesús, aleluya, y se involucró con sus discípulos. Hay cientos de testigos que vieron a Jesús que ha resucitado. Nosotros creemos en un Cristo resucitado. ¡Alabado el Señor! Jesús fue alzado al cielo en una nube, mayo 9 del 3661 desde el principio, es decir, 31 años después de Cristo. La ascensión la encontramos en Lucas capítulo 24, el verso 50. Y los sacó afuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aleluya, bendito sea Dios. El libro de los Hechos lo afirma, capítulo 1, el verso 10 al 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Mire lo que le dicen, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿no?, que habéis sido tomado de vosotros el cielo, así, ¿no?, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Alábele al Cristo de la gloria. Y estaban siempre en el templo, alabando y glorificando a Dios.
Lucas 24:53. Estaban siempre en el templo, siempre en el templo. Quiere decir que todos los días alababan y glorificaban al Señor. ¿Cuánto le dan gloria? No como algunos que se acuerdan de repente de ir al templo. Ellos de gozo, de alegría, de felicidad, de que ver a ese Cristo resucitado, alababan y glorificaban a aquel que vive y reina para siempre. Concluyo, hermanos, concluyo. Si Cristo no resucitó, vana es también nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, en vano estamos alabando y cantando. Si Cristo no resucitó, de por gusto estamos en el templo. Pero los que hemos creído que Cristo resucitó, alábele, alábele. Todos los que han creído, alaben al Señor. Bendito sea Dios. Todos los que hemos creído que Cristo no quedó en esa tumba fría. Este recuento de estos 3 temas que les he dado, simplemente es para que sepan cuándo y cómo pasaron las cosas. Porque en realidad ya estamos en julio, ¿no? Algunos están celebrando esto, yo no sé qué será, porque eso no me dice la Biblia. Los judíos no usan el calendario, o sea, los judíos bíblicos, los que están dentro de la Biblia, no usaron nunca el calendario romano. Es por eso que los perseguían, porque ellos no se sometían a las normas y reglas de los romanos, ¿no? Julio César cambió, ¿no? Un matemático de Grecia cambió estos números y los hizo bien amarrados, que algunos creyentes siguen esa corriente romana. Yo sigo a Cristo porque soy seguidor de Cristo y yo me apoyo en su palabra. ¿Cuánto le dan gloria? ¿Cuánto le dan honra? ¿Cuánto le dan alabanza? Que quede marcado en el resto de su vida. ¿Cuándo y cómo comenzó? El año comenzaba en marzo y terminaba en Adán. Allí terminaban los 12 meses. Vaya y busque y revise cómo se llamaban los meses bíblicos. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Amén.